Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Soy el profesor Fernando Gallardo Vallejo, profesor principal de nuestra Facultad de Medicina. No estoy para hacer remembranza de la historia, simplemente lo recibo con mucho aprecio y aspiro a que lo que esta actividad pueda ser útil para su formación y posterior ejercicio. Lo que se aprende bien no se olvida. Y hay que, cuando se trata del ejercicio de una profesión que va a servir a seres humanos, tenemos que tener el mayor esmero por aprender y dedicar cuidados a los seres humanos. Adelante. Entonces, en aras al respeto que merecen ustedes y a la responsabilidad que me implica, es que voy a ser puntual. Estamos acostumbrados habitualmente a esperar que quien llega tarde sea esperado en mi forma de ver, entonces les expreso nuevamente la bienvenida. Hipertensión arterial, la siguiente, por favor. La hipertensión arterial se asocia con una mayor carga de mortalidad, costos sanitarios, porque para atender a los pacientes hipertensos necesitamos disponer de ambientes, equipos y personal para asegurar una buena atención. Entonces los costos sanitarios implican no solamente la asistencia mayor de manera económica, sino un compromiso de la familia para dar el sustento de comprar los medicamentos y asegurar una respuesta positiva al efecto maligno de la enfermedad. Eso ocurre en todo el mundo y no somos una excepción. A pesar de la disponibilidad de tratamientos antihipertensivos eficaces, casi la mitad de los pacientes con hipertensión no logran alcanzar los objetivos recomendados por las guías. Los factores que influyen en este aspecto es que la necesidad frecuente de adoptar esquemas terapéuticos complejos, dados los cambios que el organismo ofrece ante la evidencia de hipertensión arterial. Hay una mala adherencia a los cambios de estilo de vida. No todos los pacientes reciben la recomendación de ajustar su régimen alimentario a las necesidades de mantener salud. Y entonces también al tratamiento farmacológico. No todos los pacientes toman la medicación que les prescribimos. Y si el medicamento está para ayudar, no lo toman, prácticamente esa ayuda nunca se hace realidad y se fracasa en el manejo de la presión arterial. El ánimo de cambiar los estilos de vida es otro factor que influye. Casi siempre la gente no hace ejercicio y el ejercicio, sabemos, conocemos, contribuye a mantener una buena salud. Amén de eso, la respuesta de cada individuo con resistencia al uso del medicamento que está recibiendo. Entonces, conociendo todos esos aspectos, nosotros sabemos en ciencias básicas que tenemos que reforzar el conocimiento, trasladar, hacer una suerte de educación para la salud, de modo que tengamos una respuesta positiva para la recuperación del paciente hipertenso. La siguiente, por favor. La hipertensión pues, es entonces una crisis global en todo el mundo. La figura que el control, como reiteramos, permanece pobre, a pesar de la disponibilidad de medicamentos para controlarlo. La hipertensión afecta a un 26% de la población global. Se había estimado que para el año pasado había 1,6 billones de pacientes hipertensos. Un factor de riesgo simple que
que es el mayor contributorio para la muerte. El 50% de las muertes por cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, isquémicos o hemorrágicos están relacionados con la hipertensión arterial sistólica. Entonces, existe también en este proceso un incremento de riesgo para sufrir infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, una arritmia muy frecuente, particularmente en los ancianos, y problemas con el compromiso de la función de los riñones, llevándonos a una insuficiencia renal terminal ocasionalmente. De todos los pacientes hipertensos, un 30% no reciben tratamiento. Un 35% son tratados pero no controlados y otro 35% son tratados y controlados. Esto fue publicado en JAMA, que tienen ahí la referencia para que puedan recibir una ilustración mayor. La siguiente, por favor. Si nosotros miramos este esquema que parece muy complejo, ¿qué significa? Que la presión arterial no es una característica fisiológica estática y tiene un comportamiento que es diverso en cada organismo. No todos responden igual y se varía en cualquier momento de la vida, por eso es que es una variable. Ustedes que están en formación, cuando vean al paciente, los jefes de práctica permiten que 4 de los 5 alumnos que están viendo al mismo paciente registran su presión arterial. Uno encuentra una cifra, llega otro y encuentra otra cifra. Y así pasa con el tercero, con el cuarto. Con el quinto, de repente se ajusta. Se sacan cifras iguales. ¿Qué significa eso? Primero que tenemos que tener cuidado para hacer un registro adecuado. Si cumplimos las normas, la respuesta no va a ser igual. Porque el organismo del paciente que está siendo registrado utiliza un mecanismo de defensa para defenderse de la potencial agresión. ¿Cuánto me van a encontrar? Es una suerte de inestabilidad. Eso se relaciona con la hormona del estrés, el cortisol. Y entonces nunca vamos a tener una situación uniforme, permanente y variable. Avanzamos en la edad. Un recién nacido, un niño, un joven, un adulto mayor, hasta llegar a la senectud. Los cambios anatómicos acompañan al comportamiento orgánico y eso determina que las condiciones cambien y eso hace que la presión arterial no tenga siempre el mismo valor. Quiere decir que el concepto de hipertensión arterial es arbitrario, pero la estadística universal denota respuestas a hallazgos que van asociándose a las circunstancias que nosotros estamos trabajando. Bien, siendo así que la característica fisiológica no es igual, si es variable. ¿Por qué? Porque el organismo usa mecanismos que elevan la presión arterial. ¿Cómo qué? El sistema renina-angiotensina aldosterona, el sistema nervioso simpático, las endotelinas que elabora el endotelio,
La arginina vasopresina, una hormona que participa elevando la presión arterial. Tienen ahí el metaboloma, que es una suerte de marcador proteínico, que cada vez se van haciendo más estudios para poder ver cuánto modificamos su comportamiento para regular la presión arterial. Los mecanismos inmunoinflamatorios que generan una suerte de esquemas de oxidorreducción que alteran la oxigenación tisular. A todo esto, factores que contribuyen a elevar la presión arterial, aparecen otros protectores para reducir la presión arterial. Eso lo hace el organismo de cada persona. Y entonces, ¿qué hace uso? Del óxido nítrico, que genera vasodilatación. Los péptidos natriuréticos auriculares, celulares, que también regulan el aspecto de vasodilatación. La prostacyclina, la liponectina, la adrenomodulina y microbioma intestinal. Todos estos elementos hacen que se reduzcan. ¿Para qué? Para que la presión arterial más o menos aparezca único. Algo que no haya dejado de entender. Hasta ahora todo bien. Perfecto. Hay otros elementos, los factores hereditarios, genéticos, que pueden tener un comportamiento mono o poligénico. Factores relacionados con el medio ambiente, la temperatura, frío o calor, ambiente, los ruidos que producen, por ejemplo, los vuelos que producen los aviones con ruidos que generan disconfort, quitan el sueño, no te dejan descansar y estás haciendo mal uso del descanso. Músicas estridentes que no te dejan descansar, fiesta por acá, fiesta por allá, y de todas maneras generan ruidos desagradables. La contaminación aérea con tóxicos de diversas fuentes. Factores ligados con el estilo de vida, la dieta, el alcohol, el tabaquismo, la actividad física, la calidad del sueño y el estrés, es decir, el estado de emergencia psicológica que a veces nos encontramos, situaciones que generan ira, cólera, un cierto rechazo, aceptación, pero todo eso implica comportamiento, bueno o malo, pero inciden sobre esa situación. El sistema nervioso simpático elabora mediadores químicos, adrenalina, noradrenalina. ¿Qué va a hacer? Aumenta la frecuencia cardíaca, porque la estimulación beta 1 tiene que ver con la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del músculo. Entonces, la frecuencia cardíaca sube y con cada contracción, con cada latido aligerado, se produce mayor función de volumen sanguíneo en cada latido. Eso constituye lo que se llama el gasto cardíaco o volumen minuto, trabajo efectivo cardíaco, de varios sinónimos se manejan así. Luego tenemos la angiotensina 2, que está derivada de la estimulación de la glándula suprarrenal, en la que el sistema renina-angiotensina contribuye formando aldosterona, y esta aldosterona reteniendo sodio e incrementando el volumen circular.
conforme avanzamos en la edad, la dinámica circulatoria ejerce cambios en el endotelio vascular. Y entonces, conforme perdemos elasticidad en las paredes arteriales, se ponen más rígidas. Eso determina una dificultad para obtener una dilatación adecuada. Entonces el diámetro de los vasos se reduce, el endurecimiento de la pared vascular aumenta y se produce una rarefacción vascular. ¿Por qué? Porque al soportar fuerzas que determinan una suerte de dilatación, rompe la fibra elástica. Al romperse la fibra elástica, se necesita una reparación de esas fibras rotas, que lo hace el organismo, pero a expensas de hacer más rígida la pared de las arterias. Entonces, la resistencia vascular total. El sistema venoso se encarga de hacer retornar la sangre al corazón para que el ciclo cardíaco se complete y lo hace a través del sistema de la capa inferior superior. Entonces la presión arterial se va modificando en función de la participación de estos elementos. Si esos elementos participan en la génesis de hipertensión arterial, entenderá que si están modificados, nosotros actuaremos para corregir a través de los medicamentos la regulación adecuada, vasodilatando los vasos o reduciendo la fuerza de contracción. Eso ya lo van a aprender cuando hagan el curso de farmacología. La siguiente, por favor. La hipertensión primaria es aquella que no conoce una causa. Y aquí tienes la participación en el estudio de las neuronas, pero fundamentalmente se obtiene en síntesis que un aumento del sistema simpático. Ya les hablé sobre la liberación de mediadores químicos. Entonces, sobre la liberación de noradrenalina, adrenalina, la presión arterial sube y la frecuencia cardíaca igual. La participación, ya desde el punto de vista de la investigación, se sienta sobre estos efectos, estos cambios. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante tratar la hipertensión? Porque una presión arterial no controlada complica y daña órganos denominados blancos, o sea, órganos de función terminal, hemorragia cerebral, accidentes cerebrovasculares isquémicos, la retinopatía hipertensiva, o sea, dañando el flujo de las arterias retinianas. A nivel del corazón puede producir primero un engrosamiento de las paredes ventriculares, que así como cuando ustedes van al gimnasio, levantan pesas de manera progresiva, ¿qué obtienen? La masa muscular. Esa masa muscular va creciendo en la medida en que la mayor carga de peso se va obteniendo. Ese aumento de masa va a determinar que el corazón se engrose. Entonces viene la hipertrofia ventricular. ¿Cómo crece? Por leyes físicas crece hacia el centro, donde menos resistencia ofrece. Al cerrar la cavidad, dificulta el vaciamiento de la aurícula para completar el volumen de expulsión sistólica. Entonces se van produciendo cambios asociados a la anatomía alterada, producto del exceso de trabajo del corazón para expulsar la sangre adecuadamente. Cuando eso falla, entonces falla la función cardíaca, se desarrolla la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, con las arterias que llevan sangre para llegar al corazón. Si el corazón está engrosado,
y las paredes de los vasos se van reduciendo, el riego se dificulta. Eso genera formación de placas, arteriosclerosis, eso genera infarto del miocardio. ¿Sí? Entonces, por esa razón, se asocia la importancia de conocer los cambios que llevan la hipertensión arterial. Cuando hay la dinámica circulatoria, no solamente afecta el vaso grande, el vaso mediano, el vaso pequeño, sino también la microcirculación. Sabemos el vaso grande periférico, que habitualmente en la diabetes se compromete más, tiene las dificultades de la limitación física por dolor al deambular. Entonces genera una fuente de temor por el dolor generado, lo que da una claudicación intermitente. Muy bien. El riñón sufre y daña, como hemos dicho ya antes. La siguiente, por favor. Entonces, la estructura básica. Primero es la disfunción mitocondrial. Se fragmentan las mitocondrias, propiciando una sobrecarga de calcio y facilitando el desarrollo del endurecimiento de la pared de los vasos, la hipertensión, la arteriosclerosis, el endurecimiento, y la aterosclerosis, la formación de placas en la luz de los vasos. La diabetes es una comorbididad que casi siempre va acompañada de hipertensión arterial, de dislipidemias y de alteración del flujo sanguíneo periférico. La siguiente, por favor. Aquí vemos cómo es que participa el sistema nervioso central. ¿En qué consiste la participación del sistema nervioso autonómico? No solamente la presión arterial. Nuestro organismo se autorregula por participación del sistema nervioso simpático y del parasimpático. El simpático debe de hacer uso de su celular, porque me distrae y usted no se pueden hacer dos cosas psicológicamente inviten a concentrarnos al mismo tiempo. Por favor. Hay libertad de cátedra, pueden salir si no desean espada. No están en la condición de obligarlos a que permanezcan. ¿Sí? Ahora si no aprueban ya es otra cosa. El sistema nervioso simpático empieza desde muy temprano. Todos nosotros hemos experimentado cómo despertamos y cómo lo hacemos. Habitualmente cuando estamos saliendo del sueño al despertar, estiramos las piernas, nos damos vueltas, damos movimientos involuntarios, automáticos. En esas circunstancias el organismo está liberando cortisol y la presión arterial, la más alta en cada organismo, se obtiene al despertar, al estar saliendo del sueño, al entrar, al despertar. Naturalmente, eso nos permite hacer juicios, elaborar actividades en función de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Las tensiones, las emociones, ¿sí? Afrontan de esta manera gracias a la participación del sistema simpático. Está mediado por la presencia, acción de noradrenalina y adrenalina. Habrán escuchado ustedes cuando asisten a competencias deportivas de alto riesgo o manejo de vehículos a alta velocidad, y todos hablan de la participación de la adrenalina. Sí, pues la adrenalina es una catecolamina que es estimulada, liberada por el sistema nervioso simpático.
En el momento del reposo, cuando estamos acostados, se anula la fuerza de la gravedad. La posición horizontal hace uniforme la participación de la fuerza de gravedad. El mediador químico varía, no es adrenalina, es acetilcolina, el mediador químico más importante que es parasimpático. ¿Y su participación qué hace? Hace la regulación de la frecuencia cardíaca y el comportamiento vasodilatador. Entonces, si la adrenalina cierra, aquí abre. El parasimpático abre. De esa forma, obtenemos que la presión arterial más baja en nuestro organismo se obtiene cuando estamos profundamente dormidos. Baja la frecuencia cardíaca, baja la resistencia periférica y la presión arterial cae. Eso lo registramos a través del monitoreo ambulatorio de la presión arterial. La siguiente, por favor. Hay factores que regulan la presión arterial normal y el gasto cardíaco que tiene que ver con el volumen sanguíneo y los factores cardíacos que participan, aumentando o reduciendo la frecuencia cardíaca, aumentando o reduciendo la fuerza de contracción del músculo cardíaco. El volumen sanguíneo se reduce por la presencia del sodio fundamentalmente, y aquí, como hemos hecho referencia, la aldosterona es la hormona que retiene el sodio, y con el sodio se retiene el volumen circulante. El gasto cardíaco aumenta. La siguiente, por favor. La resistencia vascular periférica es el otro elemento que participa en esta ecuación: gasto cardíaco o resistencia periférica igual presión arterial. Entonces, en la resistencia vascular periférica hay factores endocrinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, factores neuronales, vasoconstrictores, vasodilatadores y aspectos de comportamiento local con autorregulación iónica, la concentración del pH, alcalinidad o acidez y la hipoxia, la forma de captación del oxígeno del medio ambiente. Entonces, los factores endocrinos, angiotensina 2, la catecolamina como adrenalina, el trombosano, los leucotrienos, elementos vasodilatadores como las prostaglandinas, la bradiquinina, los eventos neurales vasoconstrictores, alfa-adrenérgico, vasodilatadores, el beta-adrenérgico, y la regulación, la autorregulación iónica que acabamos ya de referirlo. La siguiente, por favor. Y entonces, la presión arterial es un mecanismo variable, no es estático, y participa en el sistema nervioso simpático que acciona sobre el corazón, frecuencia cardíaca, resistencia periférica, el sistema renina-angiotensina aldosterona, el sistema de regulación de volumen que hace el ritmo y acciona sobre el sistema de capacidad vascular, donde están las arteriolas o las vénulas, y la resistencia vascular, donde están las arteriolas y las arterias. Cuando accionamos desde el punto de vista de terapéutica, accionamos sobre estos sistemas. Y de la regulación del éxito, como manejemos, vamos a conseguir el éxito de la terapéutica. La siguiente, por favor. Esto es un elemento que tiene que ver con la denominada renina. Renina es elaborada en el aparato gustatorio en la riñón para que se produzca angiotensina 2 a través de las transformaciones que tienen que ver con la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cómo se produce la renina? Cuando la presión de perfusión o de filtración renal cae. Cuando el sodio dentro del riñón también deja de estimular la mácula densa, se produce renina. Y la estimulación beta-1 simpática también participa en la liberación de renina. La siguiente, por favor. Este mecanismo de la liberación de renina
tiene que ver con la producción de aldosterona. Entonces hay una enfermedad que produce hipertensión arterial casi siempre refractaria. Puede ser el aldosteronismo primario, que reconoce aldosterona alta y renina baja. Mientras que los factores no dependientes de renina el hiperaldosteronismo primario, acabamos de decirlo, puede ser con boro en una suprarrenal o la 2. Y en caso de los cuadros clínicos de hipertensión arterial dependientes de renina, cuando hacemos el dosaje de aldosterona está alto y también el dosaje de renina alto. Naturalmente, el cuadro de insuficiencia cardíaca, de la enfermedad coronaria, de la enfermedad renal, de la estenosis de la arteria renal o el síndrome nefrítico están acompañados de este fenómeno. Aquí está el angiotensinógeno, la atenina, sufre el evento de enzima convertidora, se convierte en angiotensina 2 y la angiotensina 2 estimula la receptor angiotensina 2.1 para estimular la suprarrenal y producir la aldosterona. La siguiente, por favor. Hay factores identificados que contribuyen a controlar el riesgo de sufrir hipertensión arterial. El tabaquismo, por ejemplo, hay que suprimirlo. Para nada. No sirve, es antieconómico, además. Actividad física para combatir el sedentarismo. Ayuda a regular el comportamiento microcirculatorio. El sobrepeso, sin duda, hay que corregirlo, porque es mejor estar adelgazado que estar con sobrepeso, que de por sí genera un proceso inflamatorio sistémico. La glucosa, necesariamente, hay que controlar. La glucosa es producto de una neutralización de la acción de la insulina, cuya función básica es facilitar el ingreso de la glucosa dentro de la célula para tener la fuerza de energía y realizar nuestros actos. Entonces tenemos que corregir. La tasa de filtración glomerular estimada también participa en el comportamiento de la presión arterial. La ingesta alcohólica. El alcohol estimula la producción de catecolamiento, dependiendo de la naturaleza y la calidad del alcohol, la cantidad de los latidos, ustedes deben haber experimentado, se acrecientan. Una cosa es tomar una cerveza, otra cosa es tomar un poco de vino, otra cosa es una bebida espirituosa, tipo whisky, o combinados. Eso ya es una suerte de acompañamiento personal en la experiencia personal igualmente. Las lipoproteínas elevadas asociadas con la ingesta de colesterol malo, habitualmente las carnes rojas, la grasa de las carnes rojas, aquella que genera grasa que se pone dura al medio ambiente, o las aves que tienen debajo de la piel la capa de grasa. Ustedes que hacen uso de la cocina, nada más que los varones que igual todos participan, el pollito a la brasa, levanten el pellejito y ven que la grasa está activa, fresca, líquida debajo de la piel. Uno come, naturalmente se le da el sabor, porque si no hay sabor, deja de comerse. Naturalmente los condimentos arreglan y te animan a seguir comiendo o degustando. Bien, entonces, cuanto menos factores ajenos sumen, menos posibilidad de desarrollar hipertensión arterial. ¿De acuerdo? A ver, la siguiente. Acá
Es importante detenerse. ¿Por qué? Porque hay eventos relacionados con la edad. Ya he hecho alguna referencia. Cuando nosotros avanzamos en edad, en la tercera edad, las fibras elásticas ya sufren. A ver, ¿cómo eso lo identificamos? Un elástico de una truza, de varones habitualmente. Cuando la truza está nueva, ¿qué pasa con el elástico? Estiramos, la ley de Frankenstein. Cuanto más estiras, se contrae más fuerte. ¿Qué pasa con el uso continuado? Las fibras de elastina se van rompiendo y la construcción del tejido se pierde. Igual en las damas, si usan elastina, se van perdiendo, se aflojan. Tanto así que se ríen hasta puede caer la truza, ¿no? Pero eso se aprecia cuando se rompe la fibra de elastina. Al producirse eso, genera una suerte de pérdida de la elasticidad de la pared de la fluotiroidiza. Se la perdieron, ya no se estira, no se acomoda a la dilatación, se hace más rígido. Eso determina que esa dureza obligue a una contracción mayor para vencer la resistencia y genera una presión de pulso mayor. Esa presión de pulso aumentada determina lo que habíamos hecho referencia, que la masa muscular crezca y crece en mérito de reducir la luz ventricular. Las aurículas completan el llene del volumen ventricular para asegurar una suerte de volumen de expulsión, gasto cardíaco, rendimiento cardíaco. Si nosotros engrosamos la pared libre, se reduce la luz del ventrículo, de la cavidad ventricular. Entonces ofrece una resistencia mayor al vaciamiento auricular. Primero se alarga la musculatura y luego se pierde la función. Por lo que el 25-30% del llene ventricular al que suma la contracción auricular se pierde. ¿Y qué hace? Crece la pared auricular y genera arritmia, la fibrilación auricular. Primero, la hipertrofia ventricular, luego la fibrilación auricular, y este engrosamiento dificulta la oxigenación de la pared y favorece el desarrollo de infarto de miocardio. Pues encontramos entonces que fisiológicamente, alterando, se genera patología de fondo. Eso sí he conseguido que ha preciso hacer útil, porque ya tienen en esencia lo fundamental. Entonces la presión del pulso crece en la medida en que la hipertrofia ventricular se desarrolla. La capacidad de lleno o de retorno determina la presión diastólica, y la presión del pulso resulta de restar la presión sistólica de la diastólica, genera la presión del pulso. Un tercio de esta presión del pulso sumado a la presión diastólica determina la presión arterial media. Y esta presión de pulso aumentada, ¿qué hace? Daña el tejido, la microcirculación. Al dañarse la microcirculación, se perturba el riego neuronal y contribuye al declive de la esfera cognitiva. La demencia senil se instala más fácilmente. Viene entonces el stroke isquémico, es decir, el accidente cerebrovascular por déficit de riego, y se hace insuficiencia renal crónica por déficit de riego del riñón. Conforme avanzamos en edad, particularmente las damas, entonces viene el sistema
de la menopausia. Cuando existe este fenómeno, entonces ya no hay síntesis adecuada del sistema renina, angiotensina, aldosterona. La síntesis de los agentes vasodilatadores, reductores eléctricos y la participación del sistema nervioso simpático. Entonces la resistencia vascular. Si eso es así, entonces entendemos por qué se produce el deterioro del aspecto cognitivo por déficit de relleno neuronal. La siguiente, por favor. Aquí más o menos focalizamos lo que acabamos de describir con la gama. Entonces, esta es la trayectoria de la presión del pulso y la génesis de la fibrilación auricular. Que tengan bien entendido. El ventrículo se completa en su línea con la contracción de la aurícula. 25-30% del volumen final del ventrículo es producto de la contracción auricular para asegurar un adecuado volumen de expulsión. Entonces, la fibrilación auricular se instala porque la fibra elástica del miocito auricular ha crecido tanto que ha perdido fuerza. Lo que les decía, que el elástico ya perdió fuerza por elastina baja, se dilata y viene la pérdida de la contracción auricular, que es la consecuencia de la fibrilación auricular. Y eso genera remansos, una serie de facilitadores, de pequeños coágulos que se desprenden y van al cerebro. Muy bien. Entonces, todo este proceso está pormenorizado y repetitivo del cuadro anterior. ¿Ok? La siguiente, por favor. Siempre hemos estado hablando y nos preocupa de algo que va cobrando fuerza cada vez que nos vamos envejeciendo también. ¿Por qué? Porque la presión arterial, quienes están más expuestos, los que están con riesgo genético de padres hipertensos, probablemente los hijos también van a ser hipertensos. Si hay un sustrato que facilita la instalación de hipertensión futura. Entonces, esta suerte de comportamiento sistólico elevado va a hacer que comprometa la luz de los vasos, y comprometiendo la luz de los vasos es el endotelio muscular, es que se afecta. Y entonces, al implicarse los vasos, se deterioran la luz y dificultan el riego del cerebro. Al hacer este acto, comienza el deterioro de la perfusión cerebral y el deterioro del área cognitiva, hasta que se consigue la demencia por daño vascular. Es la antesala del Alzheimer, un elemento mucho más grave. Y entonces, si nosotros adelantamos a hacer la prevención y asegurar un adecuado riego, vamos a tener dificultades cada vez mayores porque no podemos manejar. El Alzheimer es una circunstancia de demencia muy severa. Y nosotros tenemos la tarea de aprender bien para evitar que esas consecuencias maten a las gentes o hagan un deterioro de una carga social inadecuada. Una persona demente genera mucha carga de cuidado. Si la familia, algunas veces, por no afrontar esa situación, buscan asilos, cuando la relación humana debiera tenerse más cercana, cuanto más nos queremos como familia integrada. Llegas a ser viejo para que apenas te desorientes, te manden al asilo. Y ahí, cuando quieres
dices, estoy pagando su cuidado. No es así. Hay muchos factores éticos, morales que nos obligan y nos llevan también a transmitir a nuestros pacientes que van a ser depositarios de su confianza para tener una adecuada orientación. Creo que por ahí está el enfatizar esto. La siguiente, por favor. Seguimos con los aspectos del eje cerebro-corazón. Entonces, la demencia vascular se asocia mucho con el elemento de la evaluación microvascular. Entonces, nosotros asistimos a la enfermedad vascular cerebral, el daño cognitivo, a la génesis de accidentes isquémicos lacunares, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el infarto de miocardio, que puede obedecer a una isquemia del miocardio en sí o falta de riego, no porque la luz del vaso esté obstruido, pero hace más vasoespasmo y sin tener una placa neumatosa dificultar el riego del miocárdio. La cardiomiopatía del Takotsubo es una insuficiencia cardíaca aguda que afecta a la microcirculación, pero que reconoce alteraciones emocionales, particularmente en las damas de edad avanzada, bajo efectos de la menopausia. Entonces la producción hormonal ya superada, punto de vista progénito, elemento protector, superado ese evento genera alteraciones emocionales intensas. Reaccionan con respuestas agresivas, lloran porque sí, porque no, por si acaso. Por ahí esa suerte de cosas se van agravando. En la menopausia ocurre eso. Reniego más fácil, quítame esta cosa. Y entonces esas alteraciones emocionales inciden sobre la cardiomiopatía del Takotsubo. Esta es una suerte de receptor japonés que por el abombamiento del ventrículo izquierdo que se tienen con imágenes, entonces identifica un déficit de función cardíaca o insuficiencia cardíaca. Y por ahí necesitamos hacer la prevención y el tratamiento oportuno para evitar el comportamiento de estas manifestaciones. La siguiente, por favor. Entonces aquí tienen un corte con una imagen de tipo resonancia para ver cómo se forman los infartos múltiples o microinfartos o las hemorragias lobares o las hemorragias más profundas o las microhemorragias que afectan la presencia arterioscleróticas o de la fibrilación auricular. La siguiente, por favor. Entonces hay suerte de producción de infartos no laculares asociados a la fibrilación auricular. ¿Por qué la fibrilación auricular participa de la formación de microémbolos? Porque como pierde su capacidad contráctil la aurícula, ha crecido mucho, entonces pierde su capacidad contráctil y recta. Ya no hay contracción. Entonces, ¿qué hace? Dentro de la sangre llega a la cavidad y genera turbulencias. Esas turbulencias hacen la formación de las plaquetas que se van asociando y se van desprendiendo. Y entonces generan estos microisquemias que trastornan el comportamiento de la sustancia blanca, la sustancia gris, la demencia y todos los aspectos. En cambio, la aterosclerosis afecta más porque ya compromete la luz del vaso grande, del mediano, del pequeño y de la microcirculación, producto del sufrimiento continuado, sostenido, de la dinámica circulatoria que va afectando la íntima, la va deteriorando.
y eso genera reparación y dificultades para poder asegurar un riego adecuado. La siguiente, mi querido. Entonces, hay suerte de estudios por imágenes que detectan un cerebro normal, la presencia y la resonancia magnética habitualmente revelan las anormalidades de la sustancia blanca, que habitualmente también van asociados al inicio de la tercera edad. Los cuadros de isquemia pequeñas hasta grandes y el deterioro progresivo de la sustancia gris con ya evidencia asociada a la demencia. La hipertensión debe ser con estudio experimental. Hay que hacer una evidencia de hipertensión y demencia. ¿Quiénes lo van a hacer? No lo sabemos. Lo que sí existe una remodelación macular, o sea, la pared de los vasos se van acomodando en la medida que sufren en tiempo de presión arterial elevada, como manera esa autorregulación va asociada. Entonces se afecta la barrera hematoencefálica. Y eso es dependiente de la estimulación de autorregulación que corresponde a cada persona, que no siempre lo hacen, se acomodan, sino simplemente siguen y se sufren las consecuencias de una hipertensión arterial no tratada. Sigue haciendo daño y van acoplando además el padecimiento neurovascular. La siguiente, por favor. Aquí hay estudios que se han desarrollado en función de determinar los cambios epidemiológicos en la niñez, la adolescencia, en la juventud, los cambios en la etapa media de la vida y de la etapa final de la vida, con los estudios que están ahí señalados. Pueden ser motivos de revisión. Entonces, en esta etapa primera de la vida, cuando comienza la procreación, hay influencias del medio ambiente que traducen la educación, nivel de inteligencia, la calidad de las dietas, cuánta actividad física desarrollan o no, cómo es el entorno familiar, la participación de la vida en común, traumas o sustancias, el uso de sustancias medicamentosas o tóxicas, la contaminación aérea o los estados socioculturales que participan activamente en el desarrollo de las personas en su integridad. Tardíamente, la demencia, la enfermedad del Alzheimer, el declive cognitivo y el stroke, que es la consecuencia de la hemorragia intracerebral o los fenómenos de severidad isquémica cerebral, participan activamente. La siguiente, por favor. Esta es una asociación que grafica, pretende graficar lo que ocurre cuando hay hipertensión arterial con una comorbilidad, la diabetes tipo 2. Una fuga de la barrera hematoencefálica para escapar de la disfunción del aclaramiento de los fluidos y el ingreso de componentes plasmáticos neurotóxicos, para evitar la neurodegeneración y el proceso inflamatorio del tejido nervioso y evitar entonces el declive cognitivo. La hipertensión definitivamente puede generar placas ateromatosas por acumulación de carga lipídica mala y reducir la luz del vaso. Al producirse esto se dificulta el riego y entonces el flujo cerebral se reduce. La hipertensión puede producir engrosamiento de la pared de los vasos sumado a los cambios lipídicos en lo que se llama la resistencia vascular aumentada, producto de la arteriosclerosis. Entonces el flujo cerebral por esa razón también disminuye. Y entonces los fenómenos de intolerancia por
participación anormal de la insulina. Si no hay insulina, la glucosa no ingresa dentro de la célula. Cuando la resistencia a la insulina crece, entonces ese metabolismo también se altera y eso contribuye a dañar la sinapsis, a dañar el comportamiento inmunometabólico y entonces nos lleva a un fenómeno de neurodegeneración. En el diabético se hace mucho más evidente estos cambios. La siguiente, por favor. Naturalmente, si nosotros tenemos hipertensión y diabetes, la fortaleza de la aparición de la enfermedad de Alzheimer crece. Con la justa puede haber una demencia vascular, pero igual tiene que ver el componente primigenio al Alzheimer. Cuando hay una actividad física manifiesta, uniforme, disciplinada, la función cognitiva se mantiene, se conserva. O sea que la práctica de ejercicio sin duda va a ser para todos de beneficio. Combatir el sobrepeso siempre es mejor estar con un peso, con un índice de masa corporal adecuado para evitar el proceso inflamatorio, el sobrepeso que termina de la siguiente, por favor. Esto es para hablar de lo que estamos haciendo referencia. La arterioesclerosis producto del endurecimiento de las paredes de los vasos por pérdida de elastina y también facilitación de calcificación. Entonces, el volumen o la masa de músculo liso se va también alterando en la pared de los vasos. Y cuando ya hay una formación ateromatosa, implica ya la calcificación de las placas ateromatosas y facilita el deterioro del epitelio que cubre el núcleo de esta masa y genera ruptura o un aumento del isquemia y facilitación de la instalación del infarto de miocardio. Esto del endurecimiento por pérdida de la elasticidad de la pared vascular nos lleva más hacia hipertrofia ventricular del músculo. La siguiente, por favor. ¿Cuántos de ustedes tienen origen en la altura? Levanten su mano. 2, 3, 4, 5. Conforme avanzamos en el ascenso hacia la altura, la tensión de oxígeno baja. Entonces hay algunas personas que manifiestan la intolerancia a la altura a través del cuadro del Soroche. ¿Han escuchado? No. Entonces eso es producto pues, de la baja tensión de oxígeno. ¿Qué sucede? Como baja la tensión de oxígeno, el organismo se defiende como estimulando los varoreceptores que están en el callado aórtico y en el seno carotídeo. Estimulan el núcleo dorsal del vago y de salida tenemos estimulación simpática y estimulación parasimpática. Entonces, si nosotros estamos en un medio de hipoxia aguda, pues está subiendo, ¿qué vas a hacer? Que los quimiorreceptores periféricos, ya les digo, callado aórtico, cuerpo carotídeo, núcleo dorsal del vago, se estimula la activación simpática. La frecuencia cardíaca aumenta. ¿Por qué? Porque necesita que el poco oxígeno que existe sea transportado a la oxigenación tisular. Esa baja tensión de oxígeno hace que la frecuencia cardíaca aumente para que con más rapidez el poco oxígeno llegue suficiente. Eso puede producir cambios también en el comportamiento de la presión pulmonar, haciendo una hipertensión pulmonar.
Entonces, esa hipertensión pulmonar hace que el propio organismo ejerza un efecto de vasoconstricción. El sistema vasodilatador dependiente del parasimpático de salida hace que responda también para neutralizar la activación simpática. En suma, el problema de la presión arterial, si crece la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco va a crecer. Y si el gasto cardíaco crece, la ecuación, ¿se acuerdan? Presión arterial igual gasto cardíaco por resistencia periférica sube. Entonces nosotros esperamos que normalmente, cuando viajemos a la altura, suba la presión arterial. Si alguien es hipertenso y sube, tenemos que reforzar el tratamiento antihipertensivo. ¿Para qué? Que no se le produzca daño. Y entonces así pudiéramos conseguir bienestar de todos, ¿ok? Entonces, sí encontramos una suerte de asociación entre los cambios funcionales y la patología. Lo siguiente, por favor. Entonces, pues la hipertensión puede ser primaria cuando se desarrolla como resultante de una variedad de causas ambientales, genéticas, o puede ser secundaria a causas renales, vasculares y endocrinas. Estuvimos con la hipertensión primaria en esa grafiquita y hablamos sobre la estimulación simpática como elemento sustantivo en la génesis de esta hipertensión arterial primaria. La hipertensión primaria o esencial, que no tiene una causa conocida, afecta más o menos al 90-95% de las personas hipertensas y representa más o menos el 5 a 10% de la población hipertensa. Casi todos son primarios, no son hipertensos secundarios, donde la presión arterial puede ser simplemente 5 o 10%, ¿verdad? El factor epidemiológico. La forma secundaria de hipertensión, como el hiperaldosteronismo primario, representa hasta un 30% de la hipertensión resistente, catalogada como resistente, aquella que supera a los 140,90 milímetros de mercurio, a pesar de usar 3 o 4 antihipertensivos, dentro de los cuales está incluido un diurético tiazídico. Esa es una hipertensión arterial resistente, mayor de 140,90, a pesar del tratamiento cuádruple, dentro de los cuales está incluido un agente diurético. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico de hipertensión arterial? La evaluación consiste en medir con precisión la presión arterial del paciente, hacer la historia clínica y practicar un examen clínico completo. Solicitar resultados de pruebas de laboratorio para ver si hay alguna otra comorbilidad, glucosa para descartar diabetes, o los valores de creatinina, urea y ver la función renal. Hacer un registro de electrocardiograma y ver si hay cambios electrofisiológicos que nos lleven a sospechar de hipertrofia ventricular o crecimiento de cavidades. A eso nos sirve el electrocardiograma. Si hay o no presencia de órganos terminales, fondo de ojo, la retinopatía o no, posibles causas de la presión arterial asociadas a esos cambios, factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión arterial de los padres, si tienes un régimen inadecuado de ingesta con una sobrecarga de sal. Nosotros comemos pues la sal como un aditamento para mejorar la dieta. Un cevichito sin sal parece un sashimi japonés, pero no un ceviche cubano. Entonces hay diferencia. Las frituras, carnes fritas a la parrilla, si no tienen sal, no saben bien. Entonces siempre tienes que tener una carga de sal. Lo importante es que si comes todos los días
sí te va a hacer daño. De vez en cuando hay que degustarse también, pues, ¿no es cierto? Los embutidos, no hay embutidos desabridos, todos son salados. Vuelvan a probarlo, si acaso no han fijado, que así es. Entonces tenemos que estar viendo estos factores de riesgo ya conocidos. Y los efectos, los valores, los resultados nos van a ver calificar alteraciones bioquímicas, potasio alto o potasio bajo, y asociar con hiperaldosteronismo. Otros estudios como los rayos X de todo simple pueden darnos la imagen de una cardiopatía hipertensiva si es que el corazón está crecido o hay una suerte de encharcamiento de los pulmones para hablar de compromiso de congestión pulmonar o insuficiencia cardíaca. Y valorar la función renal pidiendo si hay o no presencia de albúmina, de proteína en la orina. La albúmina no debiera aparecer normalmente en la orina. Entonces, si aparece, tenemos que sospechar porque ese hallazgo solo de proteínas en la orina te obliga a descartar la enfermedad coronaria. La presencia de infarto potencialmente se asocia más fácilmente. La siguiente, por favor. ¿Cómo medimos la presión arterial? Podemos tener dispositivos electrónicos del brazo, de la muñeca, del dedo, o hacer una suerte de seguimiento con lo que se llama el MAPA, ¿no? La historia ambulatoria de la presión arterial, para registrar durante las 24 o 48 horas, durante el día, mañana, tarde, noche, y ver el comportamiento de las presiones, la variabilidad de la presión arterial, o cómo se comporta la presión arterial, si es diper o no diper. Si es diper, es decir, se ve que a las 6 de la mañana es más alta y que a las 2 de la mañana, que estás plenamente dormida, está más baja. Entonces, esos valores nos ayudan a orientar el diagnóstico de hipertensión arterial durante el sueño, con la variabilidad, y tener respuesta positiva a la terapéutica, control o no control. Por esa razón, hay que hacer los estudios para seguir seguimiento. ¿Ok? Aquí tenemos el clásico tensiómetro de mercurio y el aneroide. Los equipos electrónicos te refieren el valor de la sistólica y diastólica, incluso la frecuencia del pulso que puede aparecer. Eso lo hacen los dispositivos electrónicos. Pero ustedes tienen que saber usar el tensiómetro de mercurio y el aneroide. ¿Por qué? Porque si ustedes no identifican las fases del coro, que son 5, no saben tomar la presión arterial. La fase del coro tiene una segunda fase donde hay una laguna auscultatoria. Es decir, en esa fase no hay presencia de ruidos. Si eso sucede, puede que en tu primer registro encuentres la tercera fase como si fuese la primera. Entonces, una cosa es las presiones arteriales registradas con segunda fase y otra sin segunda fase. Me refiero, ustedes insuflan el manguito una vez que han colocado en el tercio medio del brazo unos requerimientos que ahora le vamos a decir qué condiciones tenemos que guardar para que el registro sea creíble, sea justo, cuidadoso y aceptable. Entonces se coloca el manguito y se insufla. Desaparece la onda del pulso. Colocas tu tensiómetro y pones la lámina sobre el área de la arteria humeral. Descomprime. Y aparece un primer ruido seco. La primera fase del corco. La segunda fase del corco es la resultante de un soplo que proviene porque ya estás
desprendiendo, desacoplando las paredes de la arteria. Y entonces, de la misma manera que la manguera, que le pones un chuponcito, sale. Entonces, ¡tam! La fase del soplo. Luego viene la reaparición del tono. Ta, sh, ta. Y ya estamos en la tercera fase. Se cambia la tonalidad. Después de reaparecer el tono de la tercera fase, se cambia de tonalidad. Y finalmente, en la quinta fase, desaparecen los ruidos. O sea, ta, sh, ta, ta. Y desaparecen. ¿Bien? Tienen que identificar las 5 fases del tronco para saber si realmente saben tomar la presión arterial. Y si no, se van al mercado y ahí se toman la presión arterial, no creen en Korokov ni nada. ¿Está bien? Entonces, pero tenemos que guardar las diferencias. Y eso es por eso que se ha abandonado prácticamente el uso del tensiómetro, ¿no? Aplicando la fase de Korokov. Ahora bien, en la fase del soplo, en la segunda fase de Korokov, puede haber la laguna auscultatoria. Te aparece un vacío. Cuando tú estás insuflando, has descomprimido y entras a la fase de laguna auscultatoria, entonces la reaparición hacia la tercera fase de al aparecer el ruido corresponde a la tercera, no a la primera. Ese es otro de los hechos por los que tenemos que ser meticulosamente cuidadosos para que nuestro registro no genere. ¿Sí? La siguiente, por favor, mi querido amigo. El estudio del mapa es monitoreo teniendo en consideración las cifras que ahora les vamos a decir. La primera condición es que los equipos que usemos tengan una validación universal, que sean aceptados como elementos, como instrumentos que sirvan para registrar la presión arterial. Es una condición sine qua non. Vamos a registrar la presión arterial, tenemos que elegir un ambiente tranquilo, sin ruidos, sin frío, sin calor, todo tranquilo. No haber fumado, no haber tomado café, no haber hecho ejercicio por lo menos 30 minutos antes del registro. Condiciones fundamentales. Luego tenemos que hay que permanecer sentado por lo menos unos 3 a 5 minutos, de modo tal que encontremos el equilibrio. ¿Se acordarán que les decía de la inestabilidad del comportamiento de la presión arterial? Que ustedes estaban alrededor del paciente y cada uno registra la presión arterial y encuentran errores diferentes que aquí coinciden. Para evitar esas circunstancias, individualizar, siempre sensible para que todo esté en orden, que no haya desajustes emocionales. ¿Queda claro, no? Perfecto. No hablar durante el registro de la presión arterial. Muy bien. La postura se coloca, como decía, en el tercio medio del brazo, a la altura del corazón, y naturalmente uno procura que el brazo esté desnudo, libre, que esté bien sentado, que los pies estén firmes en el piso, que no tengan las piernas cruzadas, con ninguna alteración que modifique esta suerte de posición. Que esta espalda repose en el espaldar del vacío y que todo esté perfectamente bien. Entonces, de ese modo que nosotros completemos que la postura esté adecuada, luego iniciamos el registro. Por lo menos hay que hacer 2 lecturas entre minuto a minuto y luego sacar el promedio y obtener el resultado. O puede ser en el consultorio, eso en la casa, y en el consultorio puedes hacer 3 registros y con un intervalo de 1 minuto de registro a registro. Y el promedio de las 2 últimas lecturas que va a servir para apuntarla como valor de la presión arterial. La siguiente, por favor. La Escuela Europea, en el año 2024,
estableció que una presión arterial no elevada, o sea, no hipertensa, estaba menos de 120/70 milímetros de mercurio. Cuando se registraba en el consultorio entre 120 y 139 la sistólica, con 70-89 la diastólica, esa era una condición ya para decir presión arterial elevada. Y cuando el registro superaba o era igual a 140/90, ya estábamos en un cuadro de hipertensión arterial. Entonces el diagnóstico tenía que ser confirmado. ¿Y cómo se confirma? Con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que independiza, que te libera del control de las personas, del estrés, del miedo que pudiera generar. ¿Cuánto me va a encontrar? No ves a nadie, te está registrando automáticamente de conformidad como se ha programado el registro, y así nos liberamos de la potencial modificación asociada con observadores. El tratamiento, ya nosotros implicamos con alterar el estilo de vida y iniciar tratamientos si acaso existen factores de riesgo y que los registros repetidos pudieran superar los 130 con 80 milímetros de mercurio. Luego de 3 meses, si eso persiste, entonces iniciamos tratamiento. El objetivo es que la presión llegue entre 120 y 129, según la escuela europea. Y la presión razonablemente alcanzable en los veteranos de tercera edad lleva a ese nivel, cuanto más bajo mejor. Pero hay que evitar que un veterano se caiga por la presión arterial demasiado baja y que se perturbe el equilibrio cerebral. En todo caso, la fragilidad del paciente veterano se tiene que replantear. ¿Ok? Bien. La siguiente, por favor. Entonces, ya la Asociación Americana, Colegio Americano, la AJA, la ACC y la Escuela Europea, con todas las guías internacionales, determinaron ya para el año pasado, el 2025, normal, menor de 120 y menor de 80. Elevado entre 120 a 129 y menos de 80. Así lo dijo la Escuela Europea y se ha repetido ahora. Hipertensión, etapa 1, entre 130 a 139. La sistólica. Y la diastólica entre 80 a 89 milímetros de mercurio. Una hipertensión estadio 2, cuando la presión arterial era igual o superaba los 140 milímetros de mercurio, o era igual o mayor que 90 milímetros de mercurio, la diastólica. La siguiente, por favor.